muy querida amiga, una filósofa del derecho del más alto nivel internacional, que ha estado también con nosotros desde el inicio de este proyecto, la doctora Verónica Rodríguez Blanco, para quienes la conocen por primera ocasión. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad Católica de Caracas, Venezuela, y en la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo el grado de maestra en la Universidad de Oxford, en Balliol College, y el grado de doctor en Filosofía Jurídica por la Universidad de Cambridge. Impartió clases en la Universidad de Birmingham y actualmente es la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Surrey, en Reino Unido. Algunos de sus temas de investigación son metamoral, objetividad y derecho. Desde luego, esto es el resumen del currículum de Verónica. Una vez más, mil gracias. Debo comentarles que llegó a las 4 de la mañana de Reino Unido para venir directamente a nuestra conferencia magistral y parte hoy en la noche para atender compromisos que tiene en Inglaterra. Este esfuerzo que ella está realizando da cuenta del grado de compromiso que tiene con este proyecto, lo cual le agradezco infinitamente. Muchas gracias, Verónica, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es siempre un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Enrique Cáceres por haber iniciado estas conversaciones con una serie de colegas y amigos. Y las continuaremos pues por el día de hoy y espero, como siempre, seguir en correspondencia con todos ustedes. He decidido cambiar el título de la ponencia. En lugar de qué significa, qué implica el concepto de Rule of Law para un derecho transnacional, voy a iniciar una primera parte de ese artículo. En lugar de estar inmersa inmediatamente en la pregunta sobre el derecho transnacional, voy a preguntar primero qué significa o qué implica el Rule of Law. Y voy a avanzar una teoría del Rule of Law que espero pueda ser extrapolado posteriormente, y eso puede ser parte después de las preguntas, al ámbito transnacional. Existen dos concepciones en relación a la naturaleza del Rule of Law. La primera concepción es una concepción formalista que establece que el Rule of Law cumple con una serie de condiciones que son prácticamente las siguientes. El derecho, pues, ha de ser claro, consistente con la acción, coherente, posible, público, no retroactivo y constante. Sin embargo, esta concepción formalista no implica que el sistema jurídico esté combinado o esté ligado a lo que se llama la justicia sustantiva. De acuerdo con esta concepción formalista, el conjunto de condiciones es contingente con respecto al paisaje moral del sistema jurídico específico. En otras palabras, estas condiciones son igualmente presentes tanto en regímenes benevolentes como en regímenes maléficos. En segundo lugar, tenemos otra concepción, que es la llamada una concepción ideal. De acuerdo con esta concepción, las condiciones fundamentales para tener el Rule of Law están ligadas a una idea moral fundamental o intrínseca. Y es la idea de que el Rule of Law permite al ciudadano ser independiente de la voluntad de otro ser humano. Así, de conformidad con los principios y las reglas, es cierto, el derecho debe ser claro, consistente con la acción, coherente, posible, conocible, no retroactivo y constante para todos los ciudadanos, así guiar sus acciones y así tener garantías de principios y de derechos que no son la manifestación de una voluntad arbitraria de los jueces y los legisladores, sino más bien de una voluntad que posee una estructura. Ahora, este punto es un punto supremo, pero muy, muy difícil de comprender. ¿Cómo es posible que existan condiciones formales que puedan liberarnos de la voluntad arbitraria de otros seres humanos? Nigel Simons y Leon Fuller examinan la idea y señalan es porque el derecho tiene un propósito y un fin. En el caso de Simons, por ejemplo, señala que el derecho tiene un propósito que se guía por un arquetipo de carácter moral. En este artículo
quisiera explorar la idea de que existe una estructura que constituye lo que se llama el rule of law y que establece las posibilidades para que nosotros seamos libres de la voluntad arbitraria de otros seres humanos. Mi propuesta explora con mucho más profundidad la naturaleza de la llamada estructura del rule of law y distingue entre la voluntad arbitraria y la voluntad no arbitraria como concepción central de la libertad. Mi propuesta, entonces, explica por qué la estructura provee una garantía para la voluntad del legislador o del juez o del operador jurídico en general, para que la misma no sea arbitraria. En la segunda sección de este paper voy a explicar la concepción de los seres humanos que producen y transforman las cosas en el mundo y cómo es posible que seamos autores de cosas que producimos en el mundo. Me focalizo en la concepción de acción intencional que se llama bajo la apariencia de lo bueno. En la tercera sección de este artículo me focalizo en un argumento, en la idea de que el rule of law no es una forma diferente de cómo transformamos el mundo. Está en continuidad con esta forma especial como transformamos cosas en el mundo, nuestra autoría humana. Concluyo que mi propuesta muestra cómo la naturaleza de la llamada estructura del rule of law se ajusta al propósito del valor moral que permite a los ciudadanos no estar sujetos a la voluntad arbitraria de otros seres humanos. Segunda parte, la condición eudaimónica o la estructura de la razón práctica. Lon Fuller señala que el derecho es un arte práctico y propone que la legislación y los jueces implican el desarrollo de una capacidad de arte práctico. Esta idea no debe de tomarse ligeramente. Nos invita a reflexionar al tipo de criaturas que somos y cómo producimos cosas en el mundo, y más específicamente, cómo la voluntad puede crear algo que no es arbitrario, pero que posee una estructura que es compatible con y apropiada al tipo de criaturas que somos. En trabajos previos he argumentado que somos criaturas eudaimónicas y que la autoría del derecho, en sus características centrales, la normatividad y la autoridad, están enraizadas en esta condición. Esto significa, siguiendo la tradición aristotélica y tomística, que la condición con nuestra condición de carencia alcanzamos el mundo y lo transformamos de acuerdo con nuestras visiones, concepciones e imaginación de lo que son lo característico de lo bueno. Así anhelamos y deseamos cosas. Algunas veces las aprendemos como correctas, como debidas y como buenas, pero muchas veces catastróficamente fallamos en comprender lo que es obligatorio, lo que es bueno y lo que es correcto. Sin embargo, creemos que lo que deseamos y anhelamos posee características de lo bueno. Ahora, esto no lo hacemos solo individualmente, sino también colectivamente. Esta condición es perversa y hace al mundo inteligible más allá de la pura materialidad. Así, una composición de música se convierte más que en un simple sonido, un discurso más que en simplemente las cuerdas vocales haciendo sonidos. Y un martillo es más que la conjunción de madera y acero. Una catedral es más que piedra, mortero y ventanales. Y una danza coreográfica es más que un grupo de personas moviendo sus cuerpos. De manera similar, el conjunto de reglas jurídicas, directivas y principios del derecho no son la pura expresión de esta voluntad cruda de jueces y legisladores. No son meramente hechos fácticos que se convierten en inteligibles simplemente a través de las creencias de jueces y legisladores. Jueces y legisladores crean reglas, directivas y principios con el fin de producir un estado de cosas en el mundo. Más específicamente, el cumplimiento de las reglas, de las directivas y de los principios que van a servir o producir
características de lo bueno y, sin embargo, en muchas ocasiones fallan en producirla. La regla directiva principio necesita ser inteligible para el ciudadano, para que él o ella pueda ser guiado por la misma. Y esta inteligibilidad es solo posible cuando las características de lo bueno o los valores aparecen en la escena de nuestros anhelos y deseos. En otras palabras, cuando se nos hacen presentes o conocibles. El juez y el legislador no escapa de esta condición que yo he llamado eudaimónica de la condición humana. Ahora, ¿qué diferencia una acción humana de las acciones de hombres y mujeres? Las acciones de hombres y mujeres poseen intrínsecamente un fin que está formulado como un valor o como algo bueno. Otras acciones, como por ejemplo, estornudar, rascarse la cabeza, son todas acciones humanas, pero no son acciones de hombres y mujeres. Esto sugiere que acciones de hombres o mujeres transforman al mundo y lo hacen de acuerdo con un orden de razones que ellos comprenden y lo hacen bajo la rúbrica de la acción de hombres y mujeres. Este orden de razones no es meramente teórico, pero práctico en el sentido que dirige la acción futura hacia algo que va a pasar o que va a suceder. El orden de razones es conocido por el ejecutor o el agente de la acción y él o ella comprende por qué ha de hacer la acción de esta y esta otra manera. Ahora, esto hace inteligible el orden de razones y la ejecución en el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Para hacer un cappuccino, sigo ciertos procedimientos y poseo el conocimiento de cómo hacer un cappuccino. Así, por ejemplo, conecto la máquina, coloco los granos de café en el container apropiado, presiono el botón de encender, coloco la taza de café en la correcta posición, abro la leche, la vierto pues en el container hasta que sea batida y finalmente la vierto en el café. Es entonces un arte práctico en el proceso, porque el orden de mis acciones no puede cambiar a menos que yo quiera producir un cappuccino y que lo vea como algo bueno. Tiene entonces un carácter natural práctico. La ejecución de la acción intencional, entonces, argumento, es paralela al proceso de deliberación que implica el ejercicio de la razón práctica. Esta explicación de acción intencional ha sido bien confundida o malinterpretada por comprensiones contemporáneas de la acción intencional que focalizan la acción intencional como un estado mental. En mi libro Law and Authority Under the Guise of the Good, critico extensivamente esta última visión de la acción intencional. Así, en este artículo me focalizaré solamente en explicar la acción intencional bajo el modelo de lo bueno, para después ligarlo y explicar lo que entiendo como la estructura básica del Rule of Law. Entonces, la acción intencional tiene 4 características centrales. Las diferentes etapas de la acción intencional están absorbidas por etapas posteriores. Esa es la primera característica. La acción intencional está compuesta de un número sucesivo o series de acciones. Por ejemplo, si intento hacer una taza de té, primero coloco la tetera para hervir el agua y hiervo el agua a fin de vertir el agua hervida dentro de la taza. Porque mi acción de hacer el té es intencional, entonces yo impongo un orden en el caos del mundo. Y este orden es un orden de razones. Así, coloco la tetera para poder hervir el agua y hiervo el agua a fin de colocar el agua vertida y hervida en la taza. Así es como yo comprendo la secuencia de lo que sucede en el mundo y es el agente el que produce o el que hace que eso efectivamente suceda. Pero podría argumentarse, puede haber un número infinito de series de acciones, puede haber un continuo infinito de acciones. La pregunta ¿por qué? Puede ser siempre formulada. ¿Por qué haces el té? El agente puede replicar.
porque me da confort en la mañana. Así, sin embargo, conseguimos pues un fin a la serie de acciones ¿por qué? Y este fin se le presenta a la gente como algo que tiene una característica de lo bueno. La acción entonces se convierte en algo inteligible y no hay más una necesidad de preguntar ¿por qué? El fin es lo último en la serie de acciones, en la serie de preguntas, y este fin absorbe estados precedentes de la acción. Entonces, la acción intencional no está granulada, no está dividida en partes, sino se comprende como una unidad compleja diacrónica. La segunda característica de la acción intencional que deseo defender es la idea de que la acción intencional es algo que hacemos, que algo que producimos en el mundo, que lo producimos porque lo concebimos y lo imaginamos de esa manera. Así, la acción intencional no es una acción que es hecha de una cierta manera o con un cierto estilo. No es una acción más algo adicional, por ejemplo, la voluntad o el deseo que está dirigida hacia la acción. La intención no es un elemento adicional. Por ejemplo, un pensamiento interior, un estado mental. Es más bien algo que produzco de conformidad con un orden de razones. Consecuentemente, si la pregunta ¿por qué? Tiene aplicación a la cuestión, a la acción en cuestión, podemos aseverar entonces que la acción es intencional. La emergencia de la pregunta ¿por qué? Es el mecanismo que nos permite identificar si la acción es intencional o no. La acción intencional no es entonces un mero movimiento del cuerpo, no es simplemente la transformación de materiales básicos a partir de la cual el agente actúa. Por ejemplo, las hojas de té, la tetera, el agua hirviendo en nuestro ejemplo anterior. Es el hacer o el producir algo que se manifiesta como una expresión futura de un estado de cosas. Y es el hecho que la gente efectivamente está haciendo algo o produciendo algo en el mundo. La tercera característica, la acción intencional implica un conocimiento práctico, pero este conocimiento no es observacional, pero puede ser ayudado a través de la observación. Si yo soy un agente que actúa de acuerdo con una intención, yo sé que produzco algo en el mundo y yo sé que lo produzco sin necesariamente observar todos los pasos que implican mi acción. Sé que estoy actuando y sé por qué estoy actuando. Así, en la ejecución de mi acción puedo ser que esté ayudada por la observación, pero sé por qué el orden de la serie de acciones y por qué la serie de acciones. Esto es la esencia del conocimiento práctico. No tengo una instancia teórica con respecto a mí misma, una verificación, una observación de los movimientos de mi cuerpo para saber que yo estoy ejecutando una acción intencional y que estoy produciendo algo en el mundo. En el ejemplo anterior, entonces, no necesito verme que estoy haciendo el té para saber que estoy haciendo té. No necesito, pues, saber observar mi cuerpo colocando la tetera. Sé por qué estoy colocando la tetera. Sé que quiero hervir el agua y sé que quiero hacer un té. Por supuesto, podría ayudarme por la observación. Así, necesito la vista para colocar la tetera en la posición correcta y colocar la tetera en la posición correcta para hervir el agua. Pero no uso mi observación y mis inferencias de este dato observacional para saber que estoy haciendo té. Por el contrario, mientras más necesite la verificación o esa estancia teórica hacia mí misma, lo más probable es que la acción no sea intencional. En esta ocasión, entonces, diríamos que algo simplemente me está sucediendo. Y finalmente, la cuarta característica es que cuando actúo intencionalmente, ejercito un conocimiento práctico. Puedo comprender el conocimiento práctico si comprendo la estructura del razonamiento práctico.
La acción intencional no está en la mente, he argumentado, no es primariamente un estado mental, no es un proceso interno. Más bien se manifiesta públicamente y dentro de las razones públicas que compartimos con criaturas con ciertas constituciones y perteneciendo a un cierto espacio y tiempo. Por ejemplo, comemos comida saludable porque deseamos sobrevivir. Cuidamos de nuestra familia porque los amamos y evitamos el daño porque el daño y el dolor porque deseamos disfrutar de cosas placenteras. Similarmente, sabemos cómo hacer, por ejemplo, una torta que requerimos harina, azúcar, huevos y leche. Si te veo a ti, por ejemplo, mezclando grasa y tierra y me dices que estás haciendo una torta, podría considerar primero que no tienes salud mental o que quizás no precisamente entiendes lo que significa hacer una torta. Ahora, ¿cómo conectamos esta concepción de noción intencional con el tipo de rule of law que quiero defender? Un rule of law que tiene características formales, pero que a la vez va a satisfacer la condición moral de que a través de esa estructura va a poseer una estructura especial y a través de esa estructura el ciudadano va a poder estar liberado de la voluntad arbitraria de otros seres humanos y de operadores jurídicos. Vamos a examinar entonces cómo se puede construir la estructura de la llamada rule of law a la luz de esta reflexión de una estructura de la razón intencional y de la razón práctica. Podríamos argumentar que la creación del rule of law es también un arte práctico. Sin embargo, tiene una estructura que puede estar sujeta a una reconceptualización. Se requieren entonces que los principios jurídicos y las reglas jurídicas no sean retroactivas, sean conocibles, sean claras, sean consistentes con la acción, sean coherentes, posibles, públicas y constantes. Los formalistas han objetado que la estructura del rule of law no asegura, no garantiza un sistema jurídico justo, de ninguna manera relevante, sustantiva, y que la estructura consiste meramente en reglas técnicas de gerencia que pueden conllevar a actos malévolos, como por ejemplo la violencia extrajurídica. La noción de derecho como propósito nos da algunas huellas o alguna pista para responder a la visión formalista, pero no pareciera suficiente para realmente completar el insight que va a ser relevante para demostrar la posibilidad de una concepción diferente del rule of law. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Lo que perdemos de visión en la obra de Fuller, en lo que se ha escrito hasta ahora en el rule of law, es que la idea de la estructura del rule of law tiene una materia específica, que son los valores o las condiciones de lo bueno que deseamos y anhelamos. Este es el resultado de la condición eudaimónica. Así, las reglas jurídicas y los principios jurídicos están fundamentados en las características de lo bueno o en los valores. Así, la consistencia, argumento, no es solamente la consistencia de la voluntad del legislador y los jueces, más bien es la consistencia de la característica de lo bueno o de los valores. Interrogaríamos, pues, la concepción formal de las condiciones como parte de la doctrina del rule of law y así podríamos decir que el conocimiento concierne precisamente el conocimiento de valores que son la base de las reglas jurídicas y de los principios jurídicos. Esto no quiere decir que los ciudadanos de un Estado conocen los textos y las palabras de las cortes y las decisiones. Debe implicar entonces más bien que los principios jurídicos y que las reglas están fundamentadas en valores que compartimos y que por lo tanto son conocibles por la respectiva comunidad jurídica.
La no retroactividad del derecho implica entonces que los valores implicados o las características de lo bueno fundamentan las reglas no retroactivas. Claramente, la claridad en el lenguaje de las reglas jurídicas, de las directivas, de los principios, implican que correctamente podemos aprender el valor o la característica de lo bueno que fundamentan las reglas jurídicas o principios, puesto que solamente de esta manera es posible formular de manera clara lo que es el principio jurídico o la ley jurídica. Lo que se llaman las condiciones de posibilidad implican que los valores son posibles a realizarse y ejecutarse dentro de ciertas especificidades sociales, psicológicas, culturales y económicas. La condición de coherencia requiere que haya coherencia de valores que fundamentan las reglas jurídicas y los principios jurídicos. Y la condición de constancia nos exige que los valores que subyacen y las características de los buenos que subyacen constantemente las reglas y los principios jurídicos, en la medida que esto sea posible dentro de un periodo de tiempo. Y la consistencia en la acción requiere que no haya discrepancia en términos de los valores que sean perseguidos por el derecho y las acciones por los operadores jurídicos. Déjenme pues dar ahora una metáfora para mejor explicar mi punto central. Un buen capuchino no es solamente el resultado de los movimientos del cuerpo, el conectar la máquina y el colocar los granos de café y la leche en el container. Para aseverar de una manera inteligible que voy a hacer un capuchino es comprender que conozco prácticamente por qué estoy colocando la máquina y conectándola, comprender por qué estoy llenando la máquina con los granos de café y la leche, etcétera, etcétera. Finalmente, es importante comprender que el capuchino es una bebida líquida que me va a ayudar a tener energía durante el día. Es pues en la búsqueda, en el anhelo de la energía y en el gusto delicioso de esta bebida que encuentro el fin de esa acción compleja y diacrónica que provee la completa estructura del movimiento para hacer un capuchino. Comprender qué estoy haciendo implica en comprender por qué lo estoy haciendo. Estas dos formas de comprender no son independientes cuando reflexionamos desde el punto de vista deliberativo de la primera persona que ejecuta la acción. Similarmente, el legislador y el juez crea el derecho siguiendo la coherencia de valores, el conocimiento de valores, la no retroactividad de valores, la consistencia en la acción guiado por valores, la claridad en los valores, constancia en los valores, en la extensión que sea posible y persigue pues el valor que es posible realizar. Y de esa manera podemos comprender que el operador jurídico es el autor de lo que llamamos el derecho, porque él entiende por qué lo está creando. Jueces y legisladores crean esto porque tienen un deseo por los valores. Ahora, la realización de estos valores de manera exitosa en el mundo, para ello necesitamos garantizar que no hay una voluntad arbitraria. Así, el autor o el creador del derecho no tiene una voluntad arbitraria. Por lo contrario, en mi esquema de acción intencional, esta voluntad está guiada por una estructura de valores o de calidad de lo bueno o de valoración de lo bueno. La regla de Rule of Law, entonces, impide la intervención de una voluntad que nos sigue o es guiada por la estructura o por el know-how de hacer el derecho. Es la estructura de los valores que asegura que yo, como ciudadano, no voy a estar sujeto a la arbitrariedad de la voluntad de otro ser humano. Por supuesto, he argumentado en trabajos previos que valores o condiciones de lo bueno meramente creídas
pueden ser erróneas y pueden ser equivocadas o pueden estar caracterizadas de manera diabólica. Ahora, el poder de la propuesta que he expuesto hoy es la idea de que el know-how del Rule of Law puede dirigirnos al problema de la materia sustantiva, es decir, la naturaleza del valor debido a la estructura de valores que posee en la autoría de la creación del Rule of Law. En otras palabras, la estructura nos permite que valores genuinos o valores creídos sean aparentes. Fundamenten, pues, las reglas, las directivas y los principios. En el caso en que los valores sean mente creídos y no sean genuinos, la transparencia permite a los ciudadanos hacer críticas a los principios y a las reglas que se han creado. Conclusión. La idea que ha avanzado en este artículo sugiere que hay un orden de razones o principios de creación que subyacen en el legislador o el juez, en el operador jurídico, pero que el Rule of Law hace aparente ese know-how o la estructura que hace posible el despliegue del orden de razones que guía la creación del derecho. Así, para ser más precisa, la idea no es que hay un ideal al cual participamos y que el Rule of Law más o menos lo llena o no. Más bien, el approach que he defendido aquí es que los legisladores y los jueces ya tienen un conjunto de valores que ellos desean realizar en el mundo. ¿Por qué? Porque son criaturas eudaimónicas. Consecuentemente, el Rule of Law nos provee la mejor estructura posible para garantizar la transparencia y el conocimiento de estos valores, bien sean genuinos o creídos por una comunidad específica. Ahora, cuando las condiciones del Rule of Law fallan, entonces la transparencia y el conocimiento de los valores también falla. Por lo tanto, el Rule of Law puede ser sustituido por un valor arbitrario, ser impuesto por una voluntad arbitraria. En otras palabras, cuando las condiciones del Rule of Law fallan, el legislador o juez está guiado por su propio orden de razones arbitrarios, o aún peor, por un caos de razones. El resultado es que el ciudadano no puede ser guiado por su conducta racional, y solamente por una violencia no fundamentada que fuerce al ciudadano a actuar de manera compulsiva. Así, las condiciones del Rule of Law, cuando están satisfechas, todavía necesitamos pensar de manera bien consensuada acerca del tipo de valores que han de fundamentar los principios y las reglas jurídicas. Entonces, hay dos tipos diferentes de fenómenos. Los valores que fundamentan las reglas jurídicas y la estructura del Rule of Law. Perdón. No es que hay dos fenómenos diferentes. Por un lado, los valores que fundamentan las reglas jurídicas y por el otro lado, la estructura del Rule of Law. Por el contrario, he argumentado que la estructura toma como su materia sustantiva los valores y que estos valores los lleva al mundo y los realiza en el mundo cuando realiza la forma del derecho. Similarmente, una pieza de coreografía no es solamente el movimiento del cuerpo, que sigue un cierto orden, es también la armonía, la agilidad, la gracia y la expresión de la danza. Podemos, por supuesto, estudiar los movimientos de una danza, pero no hemos de olvidar la parte sustantiva central de una obra coreográfica de una danza, que es la armonía, la agilidad, la gracia y la expresión de la pieza. Gracias por esa paciencia y por su tiempo. Muchísimas gracias a Vero por su ponencia. Tenemos unos 15 minutos para comentarios, intervenciones, dudas, etcétera. ¿Alguien quisiera comentar algo? A ver, perdón, sobre la dinámica de las jornadas, en realidad tenemos un seminario de discusión entre los especialistas, entre los ponentes, de manera prioritaria, y solo si nos queda un tiempo de más lo abrimos al público. Esa es la idea de los seminarios.
Entonces, Jorge, por favor, ¿querías comentar algo? Muchísimas gracias por esta muy interesante y me dan muchas razones para pensar. Tengo 3 preguntas, que las 2 primeras son clarificatorias y la tercera es de extensión. O sea, la primera es sobre la diferencia entre la concepción formal y la concepción sustancial, porque la diferencia está en la voluntad arbitraria de someter a otros seres humanos. Entonces, los formalistas siempre tienen en mente nazi o el sistema romano. El sistema romano tenía esclavos y sometíamos arbitrariamente a otros seres humanos, pero para el formalista ellos manifestaban perfectamente el rule of law, el principio de legalidad, independientemente de eso, porque tenemos todas estas virtudes y es un... Entonces, me queda esta... O sea, ¿cómo diferenciamos las dos en casos prácticos como los nazis o los romanos? La segunda es sobre los valores de la práctica. En tu concepción hay mucho énfasis en los valores, pero no me queda claro cuáles son los valores bajo la concepción de la apariencia de lo bueno. ¿Son valores internos a la práctica o son valores moralmente? Porque los dos valores van a entrar a competir en muchos casos, y en algunos casos el rule of law es básicamente desconocer los valores externos a la práctica y decir, no, necesitamos una decisión ahora, independientemente de, por ejemplo, temas de jurisdicción, ya se venció, pero la decisión termina siendo injusta, pero necesitamos una fecha máxima, o en fútbol, para garantizar la velocidad de los juegos, de la jugada, se permite que el árbitro sea arbitrario y se equivoque, y sabemos que se equivoca, pero el valor relevante no es el valor moral de la corrección de la decisión, sino el valor de la fluidez del juego. Y la tercera pregunta es sobre la extensión a temas. O sea, la concepción la entiendo perfectamente en temas del Estado. O sea, el Estado como una entidad moralmente relevante que monopoliza la fuerza. Pero ¿cómo las entiende? Y esa es una curiosidad de mi propia investigación. ¿Cómo la extiendes a otros casos como del sistema jurídico transnacional, que no tienen que pueden no tener las mismas características moralmente sobresalientes del Estado? Ok, muy bien, gracias, muchas gracias. Sí, exactamente, sí. Como sabes y como bien lo explicas, en la concepción formalista, el rule of law no tiene ninguna vinculación con el paisaje ético o moral o con la razón práctica. Son un conjunto de reglas gerenciales, más bien. Entonces, como dices tú, el rule of law está plenamente presente en la concepción formalista en la Alemania nazi. Ahora, en la concepción no formalista, o vamos a llamarla sustantiva, la explicación fundamentalmente está avanzada por, como sabes, Nigel Simmons y por Lon Fuller, en una interpretación muy específica de Lon Fuller, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Simmons, él dice que hay un ideal de rule of law, que es el arquetipo de lo moral. No es solamente que haya consistencia de la acción, posibilidad, transparencia, claridad de las reglas jurídicas y del lenguaje jurídico, sino que esta práctica implica que el legislador, el juez, también está creando el derecho de conformidad con un arquetipo moral. Ahora, ¿qué pasa con esta concepción? Es que ahí está el mundo, el mundano, el mundo estamos en el mundo del operador jurídico, pero por otro lado estamos en el mundo del derecho abstracto que se actualiza a través de un arquetipo moral. Ahora, mi crítica a eso es que eso no tiene ningún sentido, porque no considera el punto de vista de la razón práctica. En ninguna parte Nigel Simmons trabaja con el punto de vista de la razón práctica. Ahora, ¿por qué el punto de vista de la razón práctica? Porque en mi concepción, que he defendido también en mi libro, el derecho es una continuidad de la razón práctica. Y hay un rechazo a la separación, por un lado, de la ética y por el otro del lado de la moral. O sea, la pregunta, me parece que debemos empezar ¿qué decisión se debe tomar desde el punto de vista de la primera persona? Cuando tienes que actuar, no es cuando estás teorizando o cuando estás en un estado platónico de contemplación de lo inteligible, sino que debes decidir entre la vida, en el caso de dos gemelas que nazcan con el mismo cuerpo o que compartan el corazón, pero que sean dos cuerpos separados. El juez tiene que decidir si tiene que cortarlas, separarlas o arriesgar la vida. Es decir, este es el punto de vista práctico. El legislador, con el material jurídico que tiene que decir cuál es la decisión correcta, la decisión justa
¿sí? Y por supuesto, esto implica diferentes valores. Está el valor de la legalidad, pero está el valor de la justicia, está el valor de la equidad, el valor del respeto al consentimiento. Ahora, mi modelo no te da ninguna respuesta. Yo no estoy proponiendo una respuesta a que tienes que decidir por la moral, por encima del valor de la legalidad, o tienes que decidir por el valor de la legalidad por encima del valor de darle el consentimiento a los padres como prioridad. Mi punto, he tratado de defender que el dilema, el drama, es desde el punto de vista práctico. Es el operador jurídico, el legislador o el juez el que tiene que tomar la decisión, pero tiene que tomar la decisión cuando está sometido a un rule of law donde de alguna manera los valores están, y esa es una buena pregunta, están dentro de la comunidad, porque de lo contrario sería absurdo pedir valores que nunca han existido en la comunidad, que no son ni siquiera inteligibles en nuestras prácticas. Por supuesto que están en las prácticas, pero eso no los hace relativos, sino que se manifiestan y se revelan en la práctica, se van descubriendo a través de la práctica. Entonces, la dualidad de que existen valores morales y luego otros tipos de valores, también implica como que hay una bifurcación. Unos son los valores éticos o los valores estéticos y otros son los valores morales, que son dos dominios completamente diferentes. Yo trato de combatir esa perspectiva. Estamos tirados en el mundo con diferentes prácticas y el trabajo y es un trabajo arduo, pensar concienzudamente cómo lo voy a resolver. Eso es lo que pretendo decir. Y es solamente cuando el juez está implicado en esa ejecución de desvelamiento de la práctica de la comunidad, que puede hacerlo transparente, que no es una razón arbitraria, vamos a decirle. ¿Y cómo se extrapola a lo transnacional? Y el argumento es que hay dos tipos de coerción. Existe la coerción física, que es la más común, la pura fuerza, pero existe la coerción de la arbitrariedad de la razón. Ahora, de la no arbitrariedad de la razón. Sí, de la arbitrariedad de la razón. Cuando, por ejemplo, yo te digo, como legislador o como juez, haz de pagar tus impuestos, y a la vez digo, todos los ciudadanos que viven en el Distrito Federal no han de pagar los impuestos. No sabes qué hacer. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Cuando hay contradicción de razones, eso es otro tipo de arbitrariedad. Y lo que argumento en esta segunda parte de este artículo es que en el derecho transnacional existen también las prácticas, desde el punto de vista de la razón práctica. Y que cuando se está sujeto a esas prácticas al the rule of law que yo avanzo, que teoretizo, entonces se está sujeto a la no arbitrariedad de las razones que, por ejemplo, el árbitro da en la lex mercatoria. Pero es más complicado, pero te podemos intercambiar. Bien, ¿alguien más de los...? Vuelvo a repetir, la idea del seminario es discusión entre los especialistas primero. Digamos un poco, ustedes pueden ver en vivo cómo se está construyendo el conocimiento y solamente en función del moderador o tiempo adicional se puede dar al público. Pueden ustedes preguntar por correo electrónico, etcétera. ¿Alguien de los asistentes al seminario que quisiera comentar algo? Sandra, por favor. Gracias, Verónica. Me gusta la forma en el planteamiento, en cómo intentar dar esta explicación desde el esquema formal y darle, pero verlo desde el punto de vista del razonador práctico. Correcto. Y a mí me parece interesante esto porque además creo que en sede judicial mucho hay esta tendencia a anular este proceso de razonamiento práctico de los jueces y nos vamos al extremo de la arbitrariedad. Entonces, este argumento me parece pues muy poderoso. Pero tengo duda acerca de la cuestión de los valores que están en la estructura de la base del rule of law, y me parece entonces que si admitimos que estos valores que están, digamos, en esta estructura pueden ser variados y como había dicho Jorge, competitivos, quizás 2 o 3 respuestas posibles son igualmente admitidas por el rule of law. Absolutamente. Totalmente
Si la respuesta es A, B o C, las tres están dentro del esquema del Rule of Law y eso no significa arbitrariedad ni significa que estemos fuera, digamos que estemos fuera de este mismo esquema y que por lo tanto sigue siendo una respuesta admisible. Va por ahí también la discusión. Perfecto, sí. Y, correcto, porque es decir, son decisiones difíciles, ¿no? Estamos hablando de casos difíciles. Por ejemplo, el caso de muchos casos de bioética. Entonces puede haber 2 o 3 decisiones que están preservando valores diferentes, pero que están dentro del marco del Rule of Law, porque pero es el trabajo del legislador tratar de hacerlos consistentes, ¿verdad? O tratar de hacerlos coherentes con respecto a valores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto desde el punto de vista estático. ¿Qué pasa en los sistemas desde el punto de vista diacrónico? Bueno, obviamente llega un momento, ¿no?, en que se ve que por ejemplo, decisiones de hace 200 años eran equivocadas o decisiones de hace 50 años, ¿sí? Entonces aquí entra el problema de cómo, y eso es una pregunta empírica probablemente, cómo los valores también van cambiando y por qué van cambiando, ¿sí? Una pregunta, y eso no es el punto central, pero también es decir, ¿qué nos permite decir que hay un error en el razonamiento práctico jurídico de, por ejemplo, el siglo XVIII con respecto a la esclavitud, ¿no? O un error con respecto a la homosexualidad como crimen hasta 1975 en la legislación inglesa, por ejemplo, ¿no? Hubo un error jurídico ahí, y el error jurídico era un error de valores. O sea, que esta concepción de razón práctica tampoco es que está negando la posibilidad de que, es decir, es el trabajo de la razón práctica, que es un trabajo arduo, pero no es una razón teórica que va a observar lo bueno o lo va a captar, ¿no? Sino que es el trabajo del razonamiento, del proceso de razones, correcto. Y en esa misma línea me inquieta también la cuestión de los valores, es decir, si pueden cambiar en determinadas épocas, en determinados periodos de tiempo, vamos a decir, ¿cómo podríamos decir con cierta certeza cuáles son los que prevalecen? Al final del día, a lo mejor la objeción podría ir por ahí de decir, bueno, pues al final los jueces arbitrariamente deciden que estos valores están vigentes hoy, cuando quizás en la moral social no necesariamente han permeado. Sí, claro, y también esta visión del Rule of Law implica que hay como una sintonía también entre, de alguna manera, los jueces corrigiendo cosas, pero a la vez una sintonía entre los ciudadanos y el sistema jurídico, ¿no? Pero que hay sistemas jurídicos y la belleza el poder de esta explicación es que está todo el espectro, ¿no? Desde el sistema ideal, donde los valores son genuinos y verdaderos, o los sistemas perversos. Es decir, de alguna manera también los nazis estaban dando sus razones y estaban ejerciendo razón práctica, pero era una razón práctica con valores equivocados, con valores que no eran genuinos. Es decir, y ahí, ¿cuál es la disonancia entre el ciudadano y el Rule of Law? Y esta versión permite decir que había allí también un Rule of Law, pero es una concepción diferente del Rule of Law. No es la formalista, no es porque eran no retroactivos consistentes con las reglas mismas o la voluntad del legislador, sino porque los valores subyacentes eran falsos, pero había un Rule of Law. Permite explicar el sistema nazista dentro de concepciones valorativas equivocadas o perversas, lo que se llama la inversión de la normatividad también. Muy bien. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Estaba traduciendo todo lo que dices en términos de lo que yo hago. Correcto. Y pues yo diría que tienes una concepción artefactual. El derecho es algo que se construye para. En algún sentido estamos hablando de propiedades autoorganizativas, es algo que se da en la sociedad, una dinámica emergente, que es todo ese sistema de valores coherentes. Esa idea algorítmica también suena muy interesante, una teoría de la acción teleológica, no teórica, sino proposicional, que creo que es la parte más central de tu propuesta, no pensarlo en una razón teórica de carácter proposicional. Y sobre todo creo que toca un punto que hace tiempo nos preocupa también a Carlos Montemayor y a mí.
Las explicaciones acerca del derecho, por ejemplo, a la manera de Hart, parecen estar centradas en explicar qué pasa con los operadores jurídicos, pero no nos explica qué es lo que pasa con los ciudadanos, no tenemos un modelo sobre eso. Carlos, y hemos tratado de establecer, como tú bien lo sabes, algún mecanismo de comparación, siguiendo a Kahneman y Tversky. Los jueces siguen el sistema lento de razonamiento, mientras que la gente común actúa más bien con base en el sistema intuitivo, lo cual me parece muy interesante. Veo también como un intento de explicar qué es lo que pasa y cómo es que el derecho efectivamente regula a través de una especie de andamio previo sobre el cual se soporta la legitimidad o no y la eficacia o no de los sistemas normativos. Lo veo como una especie de normatividad emergente de interacciones sociales con esos valores compartidos presupuestos. Me surgen algunas dudas. Pareciera que estamos describiendo en términos de teoría analítica del derecho el sistema de reglas primarias de Hart. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería compatible el modelo que tú estás estableciendo con el modelo de reglas secundarias de Hart, que es una respuesta a las limitaciones de las explicaciones sobre el derecho contemporáneo, donde las reglas son creadas por instituciones? Está la regla de cambio, la regla de adjudicación, que tiene todo este aspecto deliberadamente constitutivo, y quizá la pregunta que me parece ha estado surgiendo o ha estado emergiendo de manera constante, en términos de una definición o una estipulación teórica, ¿cómo distinguimos valores genuinos de valores no genuinos? ¿Y cómo resolvemos el problema del conflicto entre redes de valores? La otra es que no sé si tenemos una idea. Tú eres una excelente persona, entonces no sé qué tanto estás proyectando tu personalidad en jueces y legisladores, que suelen ser perversos o no tenemos claro exactamente dónde queda la correlación entre intereses camuflados por valores y valores auténticos. Sí, o sea, podemos empezar por la última pregunta, ¿no? Porque son como muchas ideas, pero es así como valores genuinos y no genuinos, ¿verdad? En un sistema jurídico donde los jueces solamente actúan por sus intereses y no por los valores del sistema, ¿eso se llamaría derecho todavía? Pues, sería una versión perversa, ¿no? El problema está en lo escurridizo que es el concepto de definiciones de valores genuinos, y nos regresa al viejo debate en la filosofía del derecho del relativismo moral, para aceptar que la moral sea un criterio de caracterización objetiva de los sistemas jurídicos. Yo creo que volvemos a caer en la trampa de ese problema. ¿Cómo distingo cuáles son los valores genuinos que me permiten identificar algo como derecho y escapo del relativismo moral? Pero eso es una pregunta desde el punto de vista teórico. Sí, como claro. filósofo del derecho puedes preguntar cuáles son los valores genuinos o no genuinos. Pero como operador jurídico tienes que decir con base en ellos. El argumento es que estás en el mundo, ¿verdad? Y tienes que decidir con la información que tienes y con el tipo de carácter educado y la práctica y los hábitos que tienes, qué es lo que has de hacer. Entonces podrías argumentar la corrupción, ¿verdad? Puede ser una práctica común, o valores corruptos pueden ser una práctica común, pero el argumento aquí es que no tendrías ahí un rule of law. En muchísimos países, por ejemplo en Venezuela, hoy en día no habría un rule of law en la forma sustantiva, solamente en el sentido formalista, pero en la forma sustantiva tiene que haber una comunidad de valores que los jueces y los legisladores están tratando de construir. Esa es la característica del derecho. Si tú eres un juez en Venezuela, por ejemplo, tienes un caso, no corresponde con estos valores que constituyen este andamiaje previo. Como juez y como operador jurídico, ¿qué haces? O un abogado que tiene que defender a su cliente y lo único que tiene son las normas que han sido generadas por las instituciones. Sí, vamos al juez que tiene que decidir, ¿no? Y bueno, argumento, tiene un rule of law, ¿verdad? Y tiene un código civil que establece los parámetros de la negligencia, los criterios para cumplir la negligencia. Y hay una serie de interpretaciones con respecto a la negligencia, ¿verdad? Y supongamos que hay una madre que deja a su hijo hay muchos casos en los Estados Unidos así, que deja a su hijo en el auto bajo 30 grados y el hijo muere. Tiene que decidir si la madre ha actuado con negligencia o no. Ella solamente bajó al supermercado por 5 minutos,
Y la pregunta es, ¿cómo puede ser ella responsable? ¿Por qué ella debe ser responsable? Okay. Ahora, el juez corrupto, que solamente protege sus intereses, resulta que esta es la hija de un presidente y podría decidir que ahí no hay ninguna negligencia. Pero ahí no hay un rule of law. Pero si el juez tiene que preguntarse cuáles son las condiciones de negligencia y cuáles son los valores que la negligencia ha de proteger, la corrección y la compensación por un daño que se ha hecho, un daño que se le ha hecho al niño ahí. Entonces, obviamente, ahí está dentro del marco del rule of law. Okay. O sea, pero la pregunta es si la negligencia o el valor de compensación por un tort que se ha cometido por un daño es un valor genuino o no. El problema es que eso sería un problema teórico. Mi argumento es que no, que como está colocado desde el punto de vista deliberativo, no hay otra opción. Tienes un material jurídico, tienes una interpretación y tienes un conjunto de valores que lo subyacen. Okay. Pareciera que estamos en contra, pero no. Otra vez decir por qué no. Quizá una respuesta muy kelseniana sería, Kelsen diría, esta norma, sin duda alguna, es norma jurídica. Y en notita a pie de página, pero es tan perversa que no hay que respetarla moralmente. Esa pareciera una salida de compatibilidad muy simplona. Yo lo que y creo que ahí estamos de acuerdo, creo que debemos más que pensar en decisiones jurídicamente válidas, en decisiones jurídicamente óptimas y que deben satisfacer 3 condiciones, es parte de lo que voy a presentar, que tienen que ser sí jurídicamente válidas, pero también tienen que ser epistémicamente justificadas, por el momento de determinar el material probatorio, y moralmente aceptables. Entonces, en lo que estás marcando, por ejemplo, una norma óptima sería la que está considerando esta situación de la señora, no únicamente a través de lo que me dice el andamio correspondiente al enunciado normativo, sino de las distintas adscripciones de significado que puedo darle a ese contenido normativo, que está rompiendo con la idea de que las normas son objetos dados y únicos. No, claro, sí. Escoger aquella que me permite hacer una asignación no arbitraria, es decir, intersubjetivamente controlable, que la convierta en moralmente aceptable. Y en ese punto creo que estamos totalmente de acuerdo con respecto a la función de los operadores jurídicos. Me parece muy interesante para seguir reflexionando y sobre todo me estaba yo preguntando lo que tú dices, y si lo trato de naturalizar empíricamente, ¿cómo lo muestro? Que creo que puede ser un siguiente paso. Sí. Pero como hemos discutido muchas veces, yo creo que es decir, la justificación empírica y la pregunta empírica debe fundamentarse en una reflexión de cómo, de manera naif, entendemos el mundo. No, yo estoy de acuerdo contigo. De lo que estoy hablando es… La guía es, y lo empírico es muy interesante, pero está marcado conceptualmente por lo que comprendemos y se es inteligible, ¿no? Sí. Por la inteligibilidad desde el punto de vista del que elabora, ¿no? Un juicio de razón. Lo que yo estaría pensando es las condiciones de verdad de tu modelo teórico como un modelo teórico que está explicando una dinámica práctica. Eso es yo creo que el gran paso que sigue, ¿no? ¿Alguien más que… Bueno, entonces si damos la palabra a alguien del público, 1 o 2 preguntas. ¿Alguien creo que quería preguntar algo? ¿Ya se emberrinchó y dice que ya no? ¿Ya te la respondieron? Para que veas qué buenos ponentes tenemos. El doctor. A ver, ¿quién, por favor? Ok, Ibar. Ibar y Josefa. Pues nada, muchas gracias por la ponencia. Lo único que quería decir es un poco al hilo de lo que decía el profesor Enrique, y es que me preocupa un poco esta carta blanca para usar valores morales y sobre todo imaginar que en varios momentos en esta discusión se hablaba de los valores de la sociedad o los valores genuinos como si eso fuese algo establecido o sobre lo que la sociedad estuviese de acuerdo. Entonces, me parece que es evidente que en la sociedad hay un grado de divergencia bastante grande acerca de lo que es moralmente correcto, y creo que
entre los jueces y legisladores sigue siendo así. Entonces, al permitir que un juez utilice su razonamiento moral para mejorar o optimizar una decisión jurídica, cabe la posibilidad de que el resultado sea más ideológico y menos satisfactorio y no más satisfactorio. Entonces, con eso no quiero decir que no deba haber esta capacidad de utilizar tanto legislación como valores, sino que creo que un desafío importante es saber cómo implementar y estructurar límites en la práctica jurídica para evitar la gran mayoría de resultados perversos que pueden resultar de la interacción entre legislación y razonamiento moral libre. Sí, Iván, muchas gracias. Creo que hay una confusión porque el argumento no es que hay valores morales y que el juez trata de incorporar estos valores morales para mejorar. El argumento es, y esto no está elaborado en el paper, que los valores, y esto con respecto a mi respuesta a Jorge, que los valores no son valores morales abstractos, que no son sujetos a conocimiento epistémico y no son hechos morales que hemos de aprender, sino que los valores, por ejemplo, el valor de la amistad se descubre por una interacción, ¿verdad? Por la interacción de ser cordial, respetuoso, darle dignidad al amigo. Entonces, los valores los represento como una continuidad que incluyen de valores éticos, estéticos, por eso decíamos, puede ser un valor de pura legalidad y que el juez en esa circunstancia considera que el valor de legalidad es el más importante a preservar en la situación particular. Entonces, no es la idea de que por un lado está el concepto de derecho y por el otro lado está el concepto de la moral y que los dos se pueden combinar a través del juez, porque esto sería un dworkianismo. Mi posición es diferente, mi posición es que estás tirado en el mundo, y por eso empiezo con la condición eudaimónica, en la que deseas de alguna manera o anhelas que las cosas tengan características de lo bueno. Es decir, cuando hablo de valores incluyo, por ejemplo, el valor de satisfacer tu sed, ¿no? O el valor de tener energía en la mañana. Ese es un valor, una característica de lo bueno también. Entonces, la idea es que las cosas están en el mundo, los valores, y que de alguna manera se van develando a través de la práctica de las cosas que hacemos. Y el argumento para el derecho es que el legislador construye algo y lo construye con lo que piensa que es el valor que ha de dársele fuerza, y que el rule of law trata precisamente de eso, de hacer que esos valores estén ahí subyacentes en la serie de principios, decisiones, directivas, reglas, que están subyacentes, que son las que guían la acción del ciudadano y de los operadores jurídicos y que de alguna manera dan características de lo bueno. O sea, que no es una posición moral, pero tampoco no es una posición que, este es el valor genuino, no, que la práctica obviamente lideriza o conlleva a prácticas perversas, colectivas también o individuales. Ese es el reconocimiento. Y que de alguna manera es a través de la reflexión de la distancia histórica que eso se puede ver, pero no en el momento en que se está haciendo. Okay. Sí, porque la pregunta del relativismo es una pregunta como muy teórica todavía, es una pregunta diferente, por eso hago la diferencia entre el filósofo, el teórico y el que está tomando la decisión desde el punto de vista de la razón práctica. Ya, nada más una pregunta. Tú dirías, porque sí, creo entender lo que dices. Cuando estamos viendo algo en resonancia magnética funcional, los sujetos a los que estamos monitoreando sus emociones morales y las zonas no están haciendo inferencias. Correcto. No. Entonces, pareciera que eso es un punto de naturalización de tu tesis importante. Sí, dirías claro, que hay propiedades biológicas naturales que están activando cierto tipo de mecanismos cerebrales. Correcto. Ok, ya. No es un proceso de inferencia, correcto. Ya, Perdón, Josefa. Bueno, yo quería dar las gracias a Verónica Rodríguez Blanco
porque su conferencia ha sido muy clara y se ha acompañado de ejemplos que, bueno, a mí me han hecho seguirla del tirón y sin distraerme ni desconcentrarme. Muchas de las cosas que, bueno, se me ocurren al hilo de la conferencia, de tu charla, pues ya han sido tratadas y resueltas. Yo iba a introducir un elemento que posiblemente quizás no esté en tu planteamiento, en tu visión de esta idea de Estado de Derecho. Pero precisamente, y al hilo de algunos de los ejemplos que se han dado y de las preguntas que se han hecho, se hablaba del Estado nazi, ¿no?, del Tercer Reich. La cuestión es la siguiente. Precisamente en torno a esa época se habla del Estado de Derecho y en un artículo Alessandro Barata nos dice que en esa discusión precisamente Carl Schmitt dice que el Estado de Derecho es un Estado que es el que correspondería a una democracia liberal. Es un Estado que tiene unos valores, no es un Estado formal. Por eso, dice Carl Schmitt, el Estado nazi no es un Estado de Derecho. Ni siquiera el Estado de Derecho verdadero, que decían otros colegas nazis que sostenían que, bueno, que el Estado de Derecho de la democracia liberal era el Estado legal y el verdadero Estado de Derecho era el Estado nazi. Y entonces Carl Schmitt dice no. La fórmula del Estado de Derecho es característicamente correspondiente al sistema de la democracia liberal. Y ahí se introduce la circunstancia de que no se trata, por lo tanto, de una dualidad, una dicotomía entre Estado de Derecho formalista y Estado de Derecho en un sentido sustancial, sino que el Estado de Derecho en su definición tiene ya él mismo unos valores, no es solamente una estructura. Esos valores son los que se reúnen en un principio orgánico y en un principio de distribución, es decir, división de poderes y equilibrio de poderes, y la relación entre los individuos y las estructuras políticas están reguladas por los derechos fundamentales. Sí. Precisamente la autonomía de los individuos frente a los operadores jurídicos, a las estructuras del Estado, la garantizan una estructura jurídica que son los derechos fundamentales, que tienen una dimensión moral, pero también tienen una serie de acciones legales que lo protegen. Entonces, ¿qué lugar ocuparía esta visión del Estado de Derecho en tu teoría que propone? Sí, muchas gracias, Josefa. Fíjate que no quise usar la palabra ni principio de legalidad ni Estado de Derecho, sino utilicé la palabra anglosajona de rule of law, porque esas son discusiones diferentes, ¿no? Pero están muy relacionadas. Barata precisamente habla de las tres tradiciones de Estado de Derecho: el rule of law británico, la división de pouvoir francesa y el Rechtsstaat alemán previo precisamente de la época del Kaiser. Correcto. Entonces, esa idea de Estado, es decir, en la concepción de Estado de Derecho, vamos a decir continental, de derecho civilista, ¿verdad? El Estado de Derecho comprende una democracia, comprende procesos deliberativos y derechos humanos, ¿no? Un Estado de derechos humanos también, o derechos fundamentales, ¿no? Por eso no quise hacer la discusión es decir, cuando dices que el Estado de Derecho es solamente un Estado legal, ¿no? Y separas el Estado de Derecho meramente legal con el Estado de Derecho en su acepción vinculada a los derechos fundamentales. Entonces, en este segundo sentido es correctamente donde florece el rule of law también, en el sentido sustantivo. Pero lo que yo estoy argumentando es que aun cuando se considere legal, meramente legal, hay un conjunto de valores ahí que también protegen lo meramente legal. Y ahí es porque y ese conjunto de valores, cuando se estudian ese conjunto de valores, por ejemplo, que es el caso de la ganancia alemana, preservar, por ejemplo, una raza o una discriminación a través del sistema jurídico, ahí es el argumento en que hay valores que no son genuinos. Eso es lo que quiero enfatizar. Pero hay un solapamiento entre los dos. Pero quise enfatizarme en la tradición de rule of law y la disputa el de rule of law como simplemente una cosa mecanística, donde hay condiciones formales que no tienen nada que ver con un paisaje ético o práctico, ¿no? Yo lo que quiero enfatizar es que no, aun cuando haya consistencia, coherencia, es consistencia y coherencia de valores, aunque sean no genuinos, ¿sí? Y no genuinos porque después de 60 años descubrimos que no son genuinos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en el momento, para el legislador en ese momento, son los valores de la comunidad, ¿no? ¿Tiene sentido?
Bueno, muy bien, pues tomamos nuestro primer coffee break, sin antes darle un fuerte abrazo a Verónica por su brillante conferencia. Y yo diría que es una cognitivista en grado de tentativa. Muchas gracias, Enrique. Genial, genial.